¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un minuto ha pasado de la hora 21. Aquí estamos comenzando una nueva edición de El Ágora por la pantalla de TV Coop en este martes 11 de septiembre, Día del Maestro. Un saludo a todos ellos desde aquí de nuestro programa y nuestro agradecimiento por la tarea que realizan todos los días en nuestro pueblo, nuestra provincia, nuestro país. Nosotros el saludo a todos aquellos que nos están mirando en la noche de hoy y trasladada a toda la gente de Justiniano Posse vinculada a la docencia, que hoy de alguna manera, en algún punto también lo vamos a rozar porque tenemos un programa especial, distinto si se quiere. Se ha hecho internacional este programa, ahora ya nos queda chico la provincia, el país, porque tenemos un visitante que es oriundo de España, que ahora está viviendo en nuestra localidad, ya nos va a contar su historia. Pero estamos hablando de Julio Castellanos, que está aquí en nuestra localidad y bueno, lo hemos conocido en estos días, nos los han presentado y sobre todo es una persona con mucha experiencia, con una vasta trayectoria, con mucha experiencia de vida sobre todo, y además relacionando la psicología con el arte en una cosa nueva, al menos lo es nueva para nosotros y por eso lo hemos invitado para charlar un poco sobre ese tema, que también en algún punto roza con la cuestión de la educación. Así que nuestros dos primeros bloques van a estar destinados a él, para charlar, para conocerlo. Seguramente esto dará pie a que después lo invitemos a otros programas, porque seguramente no nos va a alcanzar el tiempo, pero al menos sí hacer esta presentación y que la gente, nuestra gente de Justiniano Posse, lo conozca. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Bueno, Muy gracias bien. por darnos este espacio, por estos minutos, por venir con nosotros. Gracias por tenerme. Bueno, Julio, para que la gente te conozca, la gente de Posse, Sí. antes que nada, buena presentación, cómo llegas a Justiniano Posse, cuál es el vínculo, quién sos en definitiva. ¿Quién sos? Esa es una buena Es pregunta. una buena pregunta, ¿no? Sí. En definitiva, esta es mi cuarta vez que vengo a Justiniano Posse. Yo estoy casado con una posense y, bueno, hemos venido repetidas veces a estar de visita familiar y desde hace aproximadamente un año decidimos venirnos a la Argentina y estamos entre Buenos Aires y Posse, pero a mí me gusta la tranquilidad, el espacio, o sea, esa capacidad no solamente del espacio físico, sino el espacio mental, el poder caminar sin tensión y poderme sentar a escribir y sacarle partido al tiempo. Y Cosa que en Buenos Aires mucho no se puede. No, no se puede. 1 hora y media de colectivo para allá y mucho para mí. Y bueno, y esa es en definitiva un poco la idea por el cual venirnos a Posse. Y bueno, de aquí viajo o viajaré a menudo a Buenos Aires, a Córdoba y a diferentes países donde tengo que trabajar, porque trabajo a lo mejor una semana intensivo y después me da esa posibilidad de poder estar acá. Sí. Julio, polifacético se te podría definir, digo, por tanta experiencia, por las ramas por las que has estado, ¿cuál es, digamos, o cómo te definirías vos desde la parte laboral o del conocimiento? Pues verás tú, dentro de polifacético realmente no, en el sentido de que te contaré. Todo lo que yo hago tiene que ver con lo mismo de una manera u otra. Desde que comencé lo hice desde la perspectiva de las artes y después de las artes genéricamente estudié fotografía y después cine y después trabajé en publicidad mucho tiempo y siempre desde pequeño me interesó la filosofía, la psicología. Por lo tanto, me metí con Jung a una edad muy temprana, hice 5 años de psicoanálisis, después me di cuenta de la limitación de lo que había, hice terapia gestal, 3 años, soy español del sur, pero me eduqué entre Inglaterra y Suecia porque me escapé del servicio militar español, ya que mi familia decía que estaban en contra de Franco y me dieron asilo político en Suecia. Y entonces ahí comencé a tener otra posibilidad de desarrollarme en la famosa Suecia de Olof Palme, ¿no? Socialista, en el cual casi todo lo que se refería a estudios y posibilidades era gratis. Y sinceramente me aproveché de todas esas posibilidades, pero posteriormente a eso seguí entonces estudiando ya en España.
psicología y después en Australia, y siempre estaba en esta misma, digamos, disyuntiva, que las artes, tanto la visual como la pictórica, la plástica, el cine, la publicidad y la filosofía, la psicología, etc. Hasta que me di cuenta de que existía una especialización, 5 años universitario, que se llama arte-terapia. Y es una palabra que últimamente, incluso en España, en muchos sitios, es como nadie tiene una idea qué es la arte-terapia. Yo la defino como, o me gusta definir la arte-terapia como las terapias de mediación artística, debido a que es realmente, digamos, un punto intermedio entre la psicología tradicional, con todo lo que conlleva, y las artes. Y esto es música, pintura, escultura, movimiento, escritura, psicodrama, teatro, cine, entonces es como utilizar los medios artísticos para una investigación interior o para reactivar la energía vital que a veces, por todas las tensiones en las cuales vivimos, sobre todo en este mundo actual, no tenemos tiempo y perdemos energía, perdemos dinamismo en nuestras vidas, no sabemos cómo salir de él. Y resulta que nosotros, por ser hombres justamente, nacimos con esa capacidad de, a través de las artes, liberarnos, comprendernos. Ya tenemos ejemplos desde hace 35.000 años en la cueva de Lascaux en Francia, en las de Altamira en España. Los hombres más primitivos sabían de una manera u otra cómo o de qué forma hacer, digamos, un proceso de sanación. Hoy en día ese proceso se le llama salutogénesis, científicamente, aunque no es una ciencia científica, tampoco la medicina en general, ¿no? Pero está como es empírico, digamos, es una cuestión de prueba y ver los resultados. Entonces se le podría decir que científicamente hay un proceso de sanación que se le llama salutogénesis, que es poner en activo la energía vital y el individuo, desde su inconsciencia y desde su activación, a un estado de salud superior, ¿no? Claro. Julio, llegás a esta conclusión, esto de unir estas dos pasiones que tenés, a partir de que tampoco encontraste respuesta solo desde la psicología para ayudar a las personas. Efectivamente. En mi caso, entré en un análisis junguiano hace ya muchísimos años. Tenía yo aproximadamente 30 años. Hice 5 años. Y pues fantástico, maravilloso. A mí me hizo una barbaridad de capacidades de comprender el por qué hacía esto, por qué hacía lo otro, por qué ocurrió aquello, de qué forma esa acción me hizo perder o ganar situaciones. Mentalmente, 5 años me llevó de una manera u otra a entender el por qué. Pero el cómo, cómo llegaba a ese estado de ansiedad, cómo de una manera u otra mis emociones seguía sintiendo cada vez que rozaba por la problemática aquella que fuese, cómo mis emociones, a pesar de 5 años de comprender mentalmente, seguía todavía, digamos, produciéndome estrés, claro. manteniéndome en un estado de confusión, un conflicto interno. Me di cuenta que sí, de que la psicología y la psiquiatría es mucho más profundo de lo que a simple vista parece ser. Por supuesto que somos diferentes, somos muchas estructuras de diferentes personalidades. Hay algunas personas que les gusta más el aspecto de la mente o necesitan más, y otros que necesitan más de las emociones o de las acciones, etc. También depende mucho del tipo de personalidad que se tenga. Pero lo que sí es cierto es que todo lo que vivimos y todo lo que sentimos se queda en las emociones y se quedan en el cuerpo. Si no llegamos de una manera u otra a activar o a arreglar emocionalmente lo que lo motivó, por mucho que entendamos qué fue lo que lo motivó, seguimos sintiendo dolor o ansiedad.
Y precisamente ahí, a través de la terapia en arte, por un proceso interior mío, ¿no? Porque yo pinto también y expongo, pero justo después de eso empecé a pintar una exposición, me acuerdo perfectamente, en el cual en vez de pintar racionalmente, o sea, racionalmente quiere decir, pues tradicionalmente dentro de una artesanía, de un alto nivel, poner, como hacen los pintores normalmente, es llevar un fin en la cabeza y una representación a través del medio, la escultura. Bien, desde la arte terapia o desde la terapia de mediación artística no hay fin, es un proceso. Y en ese proceso me dejé llevar, en ese momento, en a ver qué es lo que ocurría creando una pintura sin ningún tipo de juicio. O sea, me dejé llevar por lo que ocurriese. Pero claro, yo ya tenía el proceso, digamos, de la psicología y de deducción. Fue como una especie de estudio, no solamente mío como individuo, sino también mío del medio. ¿Qué ocurría si yo como individuo entraba en un estado, digamos, por decirlo de alguna manera, de trance, pero es así, a través del medio, dejarme fluir, porque esa es la palabra, con lo que estaba ocurriendo con los colores y la forma, y la música, y la manera, y entonces empecé a darme cuenta de que, dependiendo si lo pintaba de una manera u de otra, la energía en el cuerpo me funcionaba y me recorría el cuerpo de diferente manera. O sea, si yo pintaba por la izquierda, se me confundían totalmente la capacidad de comprender racionalmente algunos procesos que ocurrían en la obra. En fin, no quiero entrar muy técnicamente está claro. en esto, pero lo que me di cuenta es que en cuestión de semanas resolví lo que años de terapia tradicional, años de terapia tradicional. Ahí fue donde me decidí a estudiar realmente arte terapia. Y bueno, eso fue el inicio de mi necesidad y de mi relación con esta herramienta, digamos, muy actual. Julio, ¿y este es un proceso que es viable para cualquier, digamos, aquel que tiene un conflicto interno, algo no resuelto internamente? ¿Cómo es el mecanismo, digamos? ¿Qué tipo de arte o cuál es el rol que jugás vos en ese papel? Bien, en principio esto no se trata de arte en la forma tradicional de que decimos arte, cuadro, escultura, arte, no. Es arte como medio, no arte como fin. Entonces, aquí no hace falta ningún tipo de capacidad artística en absoluto. O sea, que cualquier persona entra en el proceso sin ninguna autoconcepción de que yo no sé ni pintar en una O con un canuto, como se dice en español. Exactamente, es que hay mucha gente que lo piensa así, ¿no? Sí, no, pero es una concepción errónea de esto. Indudablemente, cuando se va a una terapia o terapia de grupo o de formación, utilizo algunas dinámicas que de una manera u otra la persona no se ha dado ni cuenta de que está ahí, totalmente metido de barro hasta acá o pintando tranquilamente con la acuarela sin ni siquiera darse cuenta de lo que está ocurriendo. Sí, lo que pasa es que, como te digo, no es una cuestión tradicional en la psicología como de revelar el secreto de lo que está ocurriendo a la persona, no. Es una cuestión de acompañamiento. Un profesional acompaña a través de unos ejercicios a la persona a través de un proceso. Indudablemente, después de los ejercicios y de lo que ocurre ahí delante, se ha movido una serie, digamos, de características en el individuo. O sea, ocurre muchísimo. O sea que, por ejemplo, en ejercicios de dibujo, ¿no? Que no tiene nada que ver, por ejemplo, el dibujo representa al padre, ¿no? El dibujo, que es un solo color y es una forma, es todo el arquetipo del padre. O sea, la estructura, el diseño, el pensamiento, lo que origina una estructura, como si dijésemos. El color es la emoción y es la madre. No lo representa, es así. O sea, son energías vitales que inmediatamente comienzas a trabajar y te das cuenta de que es así y cómo funcionan. Entonces, a través de ciertos ejercicios de este tipo, uno inmediatamente se da cuenta del paciente, de dónde está el problema, qué es lo que lo origina, por qué lo origina, de qué forma se puede calmar. Y aquí estoy hablando demasiado del problema. En realidad, el 90 y pico % de la gente
que utiliza las terapias de mediación artística no lo hace porque esté en una situación terminal, sino hoy en día hay mucho estrés. O sea, doy programas para ejecutivos de alto nivel en el cual por medio de la respiración y de ciertos ejercicios de bioenergética, acompañado quizá con algunos dibujos, logran ese equilibrio de bienestar, de no estar en esa tensión, ¿no?, continua. Claro. Pero, por ejemplo, yo he trabajado durante 3 años con personas de síndrome Down. A todo esto te dejé un vídeo ahí, si querías. Ya lo vamos a estar compartiendo en próximos programas, seguramente. Y bueno, 50 personas diferentes, en el cual yo trabajo con 6 acompañantes, porque es muy difícil poner en todo esto, y ver el proceso que se originó en estas 50 personas en cuestión de 9 meses. Increíble. Digamos, la seguridad en sí mismo, la capacidad de revelarse como individuo, o sea, dejar ese aspecto de que son personas que no sirven para la sociedad en un principio para nada, que no pueden, y demostrar de que sí pueden, qué es lo que podían, y podían muchísimo. Claro, o sea, a ver, de alguna manera es como que se utiliza el arte para superar al propio momento de la psicología o del psicoanálisis, digamos, superar al hecho de que uno tiene la voz o las lágrimas para demostrar la emoción, es utilizar otras herramientas, en definitiva. Es otras herramientas. Hoy en día son muchos los psicólogos, digamos, clínicos y pedagogos y profesores de que realmente aprenden esas herramientas como una manera más de interactuar con sus pacientes. Bueno, esto ya viene de lejos, por ejemplo, decimos dentro de la psicología clásica el método Rorschach, que no sé si el de la mancha, ¿no? Que es algo aparentemente complejo, pero que se utiliza continuamente. Pero el método Rorschach no deja de ser unas manchas, que es lo que la persona ve o interpreta en las manchas. Bien, si partimos de ese principio, la psicología de mediación artística o la terapia, por decirlo, que es mucho más, digamos, exacta la definición, entra en unos terrenos terriblemente profundos en ese nivel, porque jugamos con muchos factores. Y esos son factores que van, como te comenté, desde la bioenergética a la meditación zen. Sabemos que la respiración y la meditación cura casi el 40% de cualquier tipo de ansiedad con la cual vivimos. Uno de los problemas es que la gran mayoría de la gente no saben respirar. No sabemos respirar en relación directa a lo que nos sucede, a lo que está ocurriendo, ¿no? Y bien, entonces, la terapia de mediación artística a través del baile, por ejemplo, hay personas que necesitan el movimiento. El movimiento es devolverle totalmente la sanación, por decirlo de alguna manera. También te diré de que, aunque para el paciente esto de la terapia de mediación artística no hay ninguna especialización, aunque sí hay necesidad, como te dije, por la propia personalidad, para el profesional que lo imparte, sí debe de haber un ligero conocimiento de cuál es la herramienta con la cual está funcionando. Sí. Julio, vamos a hacer una pequeña pausa y ya seguimos charlando sobre este tema y relacionándolo también a otros conocimientos que tiene Julio, y como recién mencionaba, la cuestión de la pedagogía, también vinculado a la educación. Ya volvemos.